Ergo Académico, acercando la cultura jurídica al país. Damos inicio a nuestro espacio de Ergo Académico. Qué gusto tenerle al doctor Ramiro García Mardomí en nuestra ciudad de Riobamba. De igual manera, agradecemos a la Universidad Nacional de Chimborazo que ha apoyado a este evento académico que hemos realizado nosotros. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerle aquí. Qué gusto el que haya podido movilizarse de la ciudad en la que usted radica y haya podido regresar a la ciudad que debió nacer. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, siempre es un gusto volver a la tierra de uno. Yo soy de Riobamba. Y qué bueno pues hacerlo además en un foro académico ante los estudiantes de la universidad para hablar de un tema que lastimosamente ha sido poco tratado y con poca seriedad en el país. Efectivamente, en esta ocasión hablaremos sobre la evolución de la teoría del delito. Doctor, es su espacio. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de teoría del delito, lo primero que tenemos que hacer es delimitar de qué estamos. Y cuando nos referimos a teoría del delito, nos referimos fundamentalmente a la estructura dogmática que enmarca a todos los tipos penales. Esto normalmente se ubica como inicio de la teoría del delito a la formulación que hiciera en su momento Franz von Liszt a fines del siglo XIX, y claro, esto implica alrededor de 140 años de reelaboración. Sin embargo, no es que a von Liszt se le ocurrió de la nada y dijo un día, bueno, vamos a poner categorías dogmáticas. No, ya había una serie de trabajos previos que, sobre todo en materia de principios, se realizaron y que influyeron en su obra. Recordemos que la discusión sobre el bien jurídico y los derechos objetivos data del siglo XVI, por ejemplo. Aunque la formulación de bien jurídico como tal es muy posterior, el siglo XX. Quien por primera vez habla de bienes jurídicos penales es Hans Belling. Pero los principios del derecho penal, de un derecho penal que renace luego de varios siglos de absoluto oscurantismo, me refiero a la Edad Media. En la Edad Media hubo mucho poder punitivo, expresado en una serie de estructuras que se crearon para el efecto, como la Inquisición, por ejemplo. Pero no había derecho penal como tal. Es decir, un derecho penal entendido como instrumento de contención de ese poder punitivo. Claro, trataron en su momento de darle cierta racionalidad. Es más, la propia Inquisición, paradójicamente, nace como una estructura que racionaliza el proceso. La Inquisición, como tal, aparece a partir de 1215, Cuarto Concilio de Letrán, dirigido por Inocencio III. Y de una u otra manera, siendo un proceso netamente religioso, porque fue creado para la persecución de la herejía, tuvo tanto éxito, entre comillas, que fue adoptado por el sistema judicial secular para el juzgamiento de todos los delitos. Es decir, cuando nace la Inquisición, no nace para perseguir ni asesinatos, ni homicidios, ni robos, ni violaciones. No, nace para perseguir la herejía. Pero se convierte el sistema procesal inquisitorial, termina permeando a todo el ordenamiento. Insisto, la idea inicial era buena. Tan es así que un autor muy importante, fallecido hace un par de años, italiano, Michele Tarufo, uno de los principales autores en materia de la prueba, hace en su obra Simplemente la Verdad, en el capítulo primero, lo titula 1215, el triunfo de la racionalidad. Y uno dice, bueno, pero ¿qué de racional puede tener la Inquisición? Sí, claro, cuando uno piensa en la Inquisición, uno piensa en gente quemada, con pruebas totalmente deleznables y muchas veces sin prueba. Pero, paradójicamente, cuando se implementa la Inquisición, el proceso inquisitorial, se lo hace para racionalizar el proceso, porque el proceso acusatorio
entonces vigente, la adversarial, era mucho más irracional todavía. Con ordalías, con pruebas de Dios. A ver, a usted le están acusando de que se ha robado algo, camine sobre brasas ardientes y si no se quema es que usted es inocente. O le vamos a lanzar amarrado de pies y manos al agua y si usted se hunde es porque es culpable. Claro, con pruebas así, obviamente no se llegaba a la verdad. Y es por esto que la Inquisición trata de dar un baño de racionalidad al proceso a través de la investigación. De hecho, la palabra misma, inquere, en latín significa investigar. La inquisitio, investigación. El resultado fue un desastre, por supuesto. ¿Por qué? Porque obviamente la concepción de verdad, porque, a ver, ¿cómo llegar a la verdad? Y eso fue lo que en principio motivó a quienes se reunieron en el Cuarto Concilio de Trá a reformular los cánones procesales. ¿Cómo vamos a llegar a la verdad? A través de la investigación. ¿Pero qué tenemos que investigar? Bueno, el que ya se investigue ya es una forma de racionalizar el proceso. Es decir, vamos a descubrir la verdad. No la vamos a construir, vamos a descubrir la verdad. ¿Cuál es la prueba fundamental de esa verdad? Fue así, la confesión. Y ahí se arruinó todo. ¿Por qué? Porque, claro, la confesión, y por eso se decía confesión de parte, relevo de prueba, si ya la persona confesaba ya no había para qué más seguir investigando. Entonces, claro, ahí apareció pues, la señora Tortura y se hizo presidente hasta el siglo XX. De hecho, hoy por hoy hay un debate muy fuerte entre los procesalistas de si tenemos un procedimiento acusatorio adversarial o un procedimiento inquisitivo reformado. Porque ustedes van a ver, claro, tenemos un procedimiento que empieza por una fase preprocesal, que es la investigación previa. Tenemos luego una instrucción fiscal. La presunción de inocencia no funciona como presunción, porque de hecho, si me inician un proceso es porque me presumen culpable, no porque me presumen inocente. Como presunción funciona exactamente al revés. Otra cosa es la inocencia como derecho, el derecho a ser tratado como inocente hasta tanto tenga sentencia condenatoria de victoria. Eso es otra cosa. Pero como presunción, como premisa epistemológica, la inocencia no funciona. Y de hecho es mi derecho a que si me presumen inocente, no me inicien un proceso. Y que solo cuando me presuman culpable, solamente cuando presuman que ha existido un delito y que yo he participado, se me inicia el proceso. Por lo tanto, la mal llamada presunción de inocencia, que funciona exactamente al revés. Pues bueno, esa fue la piedra angular del proceso inquisitivo. Claro, presumimos su culpabilidad y vamos a demostrar su culpabilidad a través de la investigación de la verdad. ¿Cómo investigamos la verdad? A través de lo que usted mismo nos cuenta. Usted ha cometido, porque claro, la línea entre pecado y delito no existía. Y claro, si estamos hablando de cánones netamente religiosos, pues cualquier cosa podía ser considerado como pecado o como una vulneración a la palabra de Dios o como una ofensa a la iglesia, etc. O sea, cualquiera de las razones por las que uno podía terminar atado a un poste y quemado. Y ya llegamos al siglo XVIII, los gloriosos 1700. Y digo gloriosos ¿por qué? Porque claro, se produce un cambio fundamental y sobre todo un cambio en lo jurídico. Es decir, los tenemos, imagínense ustedes, interactuando a gente como Kant y Hegel en Alemania, a Voltaire, Rousseau, Montesquieu en Francia, y a uno fundamental que hablábamos hace un momentito, ¿no? Beccaria en Italia, quien en 1754 escribe su obra de los delitos de deliti telepeti. Y en esta obra, Beccaria, fundamentalmente, porque es una obra cortitita, pero muy importante, basada en la obra de su maestro, Pietro Berro, que es un tratado contra la tortura. Pero la obra de Beccaria tuvo mucho más trascendencia, entre otras cosas porque Beccaria era marqués y otro era un plebeyo,
Entonces al Marqués, pues obviamente le publicaron mucho antes su obra y se la difundieron. Y fue uno de los hitos, tan es así que hoy por hoy estamos conversando en Riobamba en 2023 de su obra. Beccaria se dirige muy fuertemente contra la tortura. Cuestiona su validez, su legitimidad y su estructura epistemológica. Dice, bueno, ya, ok. ¿Será que estamos buscando la verdad? ¿Será que a través de la tortura encontramos la verdad? No. A través de la tortura lo que vamos a lograr es que la persona repita lo que el torturador quiere oír. Punto. Y esa no es la verdad. Y claro, vamos a conseguir que una persona de complexión débil confiese crímenes que no ha cometido. Y que una persona de complexión fuerte no confiese los crímenes que se ha cometido. Por lo tanto, no estamos buscando la verdad. Cuestiona la tortura y eso es importantísimo. Pero hay otro tema súper interesante que también incluye Beccaria cuando analiza la forma de actuación de los jueces. Y dice, no, a ver, un juez cuando dicta una sentencia actúa bajo un silogismo, donde la premisa mayor es la ley, la premisa menor son los hechos que él analiza, y la conclusión será de condena o inocencia, dependiendo de si se ajusta o no se ajusta las conductas a la ley. Con esto estaba formulando algo importantísimo: principio de legalidad, que estuvo totalmente ausente en la Edad Media. A este principio no me voy a extender en cada uno de los principios, pero a este principio de legalidad se unen otros como el de culpabilidad, como el de lesividad, etc. Y nos agarra ya iniciado el siglo XIX. Obra de el Tratado de Derecho Penal. Se me va el apellido. Ya lo recordaremos. Que es fundamental también, el esbozo del principio de legalidad. Principio de legalidad bajo la forma en que lo conocemos actualmente, con un crimen, nula pena, sin denario. En base de todos estos principios, claro, la genialidad de von List está bueno, tenemos estos principios, pero necesitamos una estructura que permita que sobre todo los jueces puedan uniformar sus decisiones. Porque una justicia adecuada es una justicia previsible, predictible. Cuando ustedes ya empiecen a ejercer, ustedes se van a dar cuenta que hay una cosa que caracteriza al juez honesto. Y es que es predecible. ¿Por qué? Porque siempre falla de la misma manera en todos los casos similares. El juez que dice, nadie sabe cómo voy a fallar, solo yo sé cuál va a ser mi decisión, es un pillo. Porque claro, ese falla en blanco, en negro o en gris, dependiendo de qué es lo que ellos vean. Entonces, una de las cosas que se busca en el sistema penal, que se ha buscado en el sistema penal, es justamente la confiabilidad, la predecibilidad. Y es a eso donde apunta la teoría del delito. Que no se invente cada cual los conceptos, sino que nos pongamos de acuerdo en qué es cada cosa. Von List propone una estructura inicial básica donde considera al delito como una acción o omisión, que eso ya es importante, porque otra de las cosas que caracterizaba el derecho penal medieval era ser un derecho penal de autor y no un derecho penal de acto. Es decir, en la Edad Media se perseguía a la gente por lo que era, no por lo que hacía. Cualquier día llegaban a la casa de uno y decían, pero si yo no he hecho nada. Sí, pero usted es judío, pero usted es musulmán, pero usted es homosexual. Entonces, no era por las conductas, sino por las condiciones personales. Eso se llama derecho penal de autor. El paso al derecho penal de acto es fundamental. Derecho penal persigue conductas, no personas. Entonces, esta primera elaboración de von List, donde se basa en la conducta, ya es un gran avance. Pero además, él decía que es una conducta contraria al ordenamiento jurídico, antijurídica y culpable. Otro gran
catedrático de filosofía del derecho, porque además todas estas grandes elaboraciones en Alemania, han sido básicamente profesores de alemán que han hecho esto, no eran catedráticos de derecho penal, eran catedráticos de filosofía del derecho. Otro catedrático de filosofía del derecho, Binding, Karl Binding, tiene una obra fundamental que es Die Normen und ihre Universität en alemán, las normas y su vulneración. Cuestiona la propuesta de von Liszt, la cuestiona muy fuertemente. Dice, bueno, a ver, no, se ha confundido el señor von Liszt. Y está confundido, ¿por qué? Porque la conducta, para que sea punible, tiene que adecuarse al ordenamiento jurídico. No irse en contra y no dice, a ver, un ratito. ¿Cómo puede ser que una persona le mete 18 machetazos a otra y usted me va a decir que esa conducta es adecuada? Claro, lo ilusiona o lo mata. Lo primero que tenemos que verificar es que esa conducta se subsuma dentro del presupuesto normativo. El que quitarle la vida a solamente puede ser penado por homicidio o por asesinato el que le quite la vida a otra persona. Por lo tanto, no es la contradicción con el ordenamiento jurídico lo primero que se tiene que analizar, sino la subsunción de la conducta al ordenamiento. Y es en base a esto que otro gran filósofo del derecho, Pelling, que es el primero en hablar de bienes jurídicos penales, complementa la estructura inicial de von Liszt e incluye una nueva categoría inicial que es la de la tipicidad. Y desde entonces hablamos de una acción o omisión típica, antijurídica y culpable. Hasta hoy. Lo que ha ido variando son los contenidos de cada una de esas categorías dogmáticas. Pero seguimos con una tripartición. ¿Que ha habido propuestas? Sí, por supuesto. Después de esta propuesta inicial, va motejada como causalista. El causalismo, y lo decían así porque von Liszt y Behring basaban su estructura en la relación de causalidad entre la conducta y el resultado. Luego de esto viene otra gran escuela que hace grandes aportaciones, me refiero al neocantismo, causalismo crítico, como le llamaría Oso Ramírez. Que, bueno, cuestiona algunos de los planteamientos. Por ejemplo, así muy rápido, cuestiona es la concepción estrictamente objetivo-subjetiva, objetivo de la tipicidad y la antijuridicidad y subjetiva de la culpabilidad del causalismo. Y es más, Max Ernst Mayr en su Tratado de Derecho Penal Alemán en 1917 dice, bueno, a ver un momentito, si revisamos los elementos de la tipicidad vamos a encontrar que tenemos elementos subjetivos. Por ejemplo, tipos penales que incluyen temas como el que fraudulentamente, el que a través de engaño, el que por medio de amenazas, el que con violencia, el que con fuerza. Claro, son elementos subjetivos que se tienen que analizar desde los objetivos y están dentro de la tipicidad objetiva. Otro gran aporte del neocantismo fue la reestructuración del concepto de la culpabilidad. La culpabilidad en el esquema inicial de von Liszt y Behring era considerada como la relación psicológica entre el autor y el resultado. Claro, esto tenía serios cuestionamientos cuando se trataba de temas como, por ejemplo, la culpa inconsciente. Yo soy enfermero, estoy a cargo de un paciente al que tengo que inyectarle cada 2 horas insulina para que siga vivo y me quedo dormido. ¿Qué relación psicológica había del momento en que se produce la muerte entre yo y el resultado? Estaba dormido. Sin embargo, actuó con culpabilidad, sin por supuesto. Es por esto que en base de trabajos de Freudenthal, de Schenkel, de Schmidt y sobre todo de Reinhard Frank, se reformula el concepto de la culpabilidad y se pasa a concebir a esta como el juicio de reproche que realiza la sociedad a una persona libre
que actúa de manera antijurídica, siéndole exigible el actuar conforme a derecho. El gran cambio, si se lo puede decir así, se produce en la década de los 50 del siglo pasado, con la publicación de las obras del profesor Hans Belsen. Ojo, como parte de la anécdota, Belsen fue rechazado. Los artículos de Belsen que planteaban todos estos cambios fueron rechazados 2 veces por revistas académicas indexadas alemanas. Decían, no, este tipo está loco. ¿Cómo se le ocurre decir que el dolo, que está en la culpabilidad del dolo y la culpa, pase a la tipicidad? Y claro, fue una revolución completa. ¿Por qué o en base a qué propone Belsen estos cambios? Fundamentalmente a partir de una reformulación de la concepción de la norma penal. Y ahí volvemos a una vieja, nueva, actual y de toda la vida discusión. ¿El derecho penal protege bienes jurídicos o regula conductas? Claro, si la respuesta es protege bienes jurídicos, entonces fundamentalmente se tiene que enfocar la norma penal como una norma objetiva de valoración, por la cual es la causación del resultado lo que determina la existencia del delito. Belsen dice, no señores, porque si fuera así, tendríamos que pensar que actúa de forma penalmente relevante un tigre que se come a una persona, un perro que muerde, un huracán que se va llevando casas y personas, y no, eso no actúa de manera penalmente relevante. ¿Por qué? Porque la norma penal tiene un destinatario persona. Por lo tanto, lo relevante no es los daños que causen, sino el haber incurrido en una prohibición normativa, el hacer lo que está prohibido. Por lo tanto, lo determinante es la norma subjetiva de determinación. Así que ustedes no me pueden decir que la tipicidad es netamente objetiva, porque para que una persona actúe de manera típica, es decir, de manera penalmente relevante, tiene que hacerlo con voluntad y conciencia. Claro, Belsen partía, su formulación partía de la concepción del delito doloso de acción. Entonces decía, bueno, a ver, no delito, para que haya delito tiene que haber dolo, o al menos culpa, en la actuación típica. Porque, claro, si le quitamos el dolo y la culpa, y la dejamos en la culpabilidad, como hacía tanto el causalismo como el neocantismo, entonces llegaríamos a la conclusión de que un perro que muerde actuó típicamente. Pero claro, un perro no actuó con dolo, ni con culpa. Entonces, esta reformulación, esta nueva ubicación del dolo y la culpa, esto que luego en dogmática se denomina como el concepto personal de injusto, es lo que produce una serie de cambios. Un cambio, mejor dicho, estructural en toda la estructura. Y tan es así que hoy por hoy nadie que esté vivo todavía se le ocurre defender un esquema como el anterior. Y ni en Alemania, nadie en absoluto. En España creo que deben haberse jubilado ya los 3 últimos causalistas que había. Claro, el causalismo tuvo muchos adeptos y muy, muy fuertes, ¿no? Entre ellos Luis Jiménez de Azúa, por ejemplo, que vino a Latinoamérica producto de la Guerra Civil Española, fue catedrático en la Universidad de Buenos Aires, fue maestro de algunos de mis maestros, Enrique Batigalupo y de Raúl Zaparón. Y claro, él y Soler en Argentina eran los representantes del causalismo. Pero claro, esta es el finalismo que Belsen empezó a impregnar por todo lado. En España, José Antón Móneca,
Ceres Omid y muchos otros, pues empezaron a decantarse justamente por el concepto de personal de injusto en Sudamérica. Zafarrani, por supuesto, Augusto Ramírez en Chile, y también estaba de catedrático en la Universidad de Barcelona. Y acá, en el Ecuador, el representante del causalismo por antonomasia, pues sin duda era Ernesto Albán, que en su obra Derecho Penal Partido General. Por eso les preguntaba qué libros siguen, porque dependiendo de qué libros sigan, será la posición que uno asuma. Entonces, la obra de Albán, excepto la última edición que ya da un giro, pero todo el tiempo él defendió el esquema causalista ortodoxo, ¿no? Él se basaba muchísimo en la obra de Jiménez Lazo. Y Alfonso Zambrano fue uno de los primeros en escribir sobre dogmática penal desde una perspectiva finalista. Quien habla, en mi obra COIP, comentado como uno, asumo una posición más bien post-final. Ya vamos a ver a qué nos referimos. Entonces, el finalismo implica un cambio de estructuras completo. El dolo y la culpa pasan a la tipicidad por tanto es objetiva y subjetiva. La antijuridicidad deja de considerarse como la vulneración del bien jurídico. La antijuridicidad pasa a ser claramente subjetiva y fundamentalmente basada en la verificación de las causales de justificación, de la aplicabilidad de las causales de justificación. Y en la culpabilidad queda el conocimiento de la antijuridicidad del actuar y, por supuesto, los temas de inimputabilidad. Explicaba hace un momento que el derecho penal, la parte general, la parte dogmática va cambiando. Y va cambiando en base, por una parte, a nuevas formulaciones teóricas y en otros casos motivada por un cambio de la criminalidad que hace necesario reformular ciertos conceptos. La autoría, por ejemplo. La autoría directa fue durante mucho tiempo la única teoría que existía sobre la autoría. Sin embargo, el aparecimiento de ciertos grupos criminales, pequeños grupos criminales que utilizaban a menores de edad, por ejemplo, hizo necesaria una reformulación en materia de autoría y aparece el autor mediato. Es decir, la persona que tiene el dominio del hecho, pero no realiza directamente la conducta delictiva, sino que la hace a través de otra persona instrumentalizada. El aparecimiento de carteles, cosas nostras, mafias, grupos organizados de delincuencia, hizo necesaria otra reformulación teórica, que la realiza el profesor Claude Rosin en su obra Täterschaft, autoría y dominio del hecho, que es como se le ha traducido al español. Y bueno, pues en esta propone una nueva formulación, que es la autoría por dominio de organización, o como él denomina, la autoría a través de estructuras organizadas de poder. Entonces, bueno, plantea esta autoría, esta forma de autoría, que no es una autoría inmediata, porque quien realiza la conducta directamente no es instrumentalizable, es una persona mayor de edad en pleno uso de sus habilidades y conocimiento. Sin embargo, que al pertenecer a una estructura de poder, esta persona sigue la dirección, sigue el mandato de una cúpula delictiva, que es la que da la ley. Entonces, de esa forma se pudo aplicar los conceptos de autoría a las cúpulas delictivas, porque normalmente quienes pagaban cárcel y quienes recibían pena eran los de abajo, los que realizaban el gatillero, la mula, pero no las estructuras directivas, dirigenciales de los grupos, de los carteles. Entonces, justamente esta reformulación de la autoría por dominio de la organización es la que hizo posible que se pueda perseguir y es una buena muestra de cómo la dogmática va cambiando en función de los cambios que se producen en la realidad. Hoy por hoy, claro, el derecho penal económico
nos plantea nuevos retos y hace necesarias nuevas formulaciones. El propio Tribunal Supremo alemán aplicó, y no solamente el Tribunal Supremo alemán, la Corte Suprema de Justicia de Brasil y otras, aplicaron esta autoridad por dominio de organización a estructuras de corrupción y de delincuencia económica. Y claro, esto era equivocado. Era equivocado porque la formulación de Roxin va dirigida hacia grupos delictivos. Que luego en un banco o en un gobierno se cometan delitos, eso es otra cosa. Pero no podemos decir que había una organización criminal. Y claro, salió el propio Roxin a decir, están haciendo tonterías con mi teoría. La teoría no fue pensada para estructuras económicas ni organizadas. Fue pensada para grupos de criminalidad organizadas. Tan es así que ahora se ha planteado una nueva forma de autoría, la teoría de la autoría por, digamos, deficiencia institucional, para llamarlo de alguna manera. Así que van cambiando las formulaciones teóricas porque va cambiando también la realidad. Ojo, la inclusión de nuevas tecnologías, el metaverso, la interacción virtual a la que estamos sometidos hoy por hoy todos a través de los dispositivos móviles. Bueno, todo eso va a generar evidentemente un montón de cambios y llegará el momento en que tengamos que empezar a replantearnos, por ejemplo, el concepto de conducta, ya no como un concepto solamente físico, sino qué pasa con la conducta virtual. Y esto va a llegar a un punto en que nos obligue a reformularnos concepciones como el dolo, como culpa. De hecho, el derecho penal económico ya lo está haciendo. Los temas de dolo eventual o culpa con representación en el ámbito penal económico son la discusión, el debate que existe ahora en este momento. En otros casos, las reformulaciones se han producido, como pasó por ejemplo con el binarismo, por nuevas concepciones teóricas, nuevas concepciones conceptuales. Buen ejemplo de eso radica en, por ejemplo, gran parte de la obra de Armin Kaufmann, que hizo una cantidad de reformulaciones. Kaufmann fue el discípulo de Belzel y el que complementó muchísimo su obra en materia de omisión, por ejemplo, o en materia de culpa. El profesor English se da cuenta que bajo el concepto de negligencia, imprudencia o impericia, que es como tradicionalmente se le definía a la conducta culposa, pues jueces de un mismo circuito fallaban de manera totalmente contradictoria en casos idénticos. Si yo les digo, a ver, una persona que está manejando a 30 kilómetros por hora por el campus de la UNACH atropella a un estudiante y lo lesiona, ¿actuó con culpa o no? Veo que dudan y veo que la mitad dice sí, la otra mitad dice no. Claro, si fueran jueces, la mitad condenaría, la otra mitad declararía inocente. Eso es justamente lo que no quiere la teoría del delito, y es lo que no quiere el derecho penal. Y eso es lo que pasaba también, y eso es lo que advierte English y dice, no, a ver, un momentito. ¿Cuál es el problema? Que la noción psicologista de la culpa. ¿Por qué psicologista? Porque cuando hablo de negligencia, imprudencia o impericia, yo les cuento a ustedes un caso, este que les acabo de contar, y cada uno en su cabeza, en base de su experiencia, de sus conocimientos, de sus prejuicios, construye la concepción de si fue negligente o no, de si fue imprudente o no. Entonces, para unos dirán, pero 30 kilómetros, muy baja la velocidad. Otros dirán, bueno, 30 kilómetros para un sitio cerrado puede ser alta. No sabemos. Claro, en base de la obra de English se reformula la concepción del delito culposo.
Y se pasa de una concepción psicologista de la negligencia, ¿no?, a una concepción normativista. Infracción al deber objetivo de cuidado. Vivimos en una sociedad mega reglamentada, mega normativizada. Y cuando hablo de normas, no hablo solamente de leyes y reglamentos. Hablo de que la plancha más turra que uno compre viene con un manual de usuario, ¿cierto? Claro que aquí, obviamente, en Latinoamérica nunca lo vemos. Te sacan la televisión y lo primero que hacen es ponerle pilas al control remoto y empezar a ver. Mira, y ya cuando se colgó, ahí ese rato revisar el manual para ver qué es lo que salió mal. Pero se supone, en principio, que todos antes de utilizar cualquier aparato deberíamos leer el manual de usuario, es decir, los procedimientos que se deben utilizar para utilizar cualquier cosa. Y claro, eso es el deber objetivo de cuidado. ¿Por qué objetivo? ¿Por qué deber objetivo de cuidado, no solo deber de cuidado? Porque ese deber de cuidado se objetiviza dependiendo de la profesión, oficio, porque no es lo mismo, no es la misma la exigencia, por ejemplo, en un caso de una resucitación cardiopulmonar, que se puede tener a un médico que a un abogado. Y muy probablemente el abogado no tiene idea de cómo aplicar un proceso de resucitación cardiopulmonar. Un médico tiene la obligación de hacerlo y de hacerlo bien. Por eso hablamos de deber objetivo de cuidado. Y claro, pues esa reformulación liga el concepto de la culpa a lo normativo. Entonces, ahora sí, volvemos a darle ejemplo. Una persona que está manejando a 30 km por hora dentro del campus de la UNACH y atropella a un estudiante. ¿Actuó con culpa o no? Vamos a la ley de tránsito y veamos cuál es la velocidad máxima en la que se puede circular en un recinto cerrado. Y vamos a ver que es 25 kilómetros, por lo tanto sí actuó con culpa, sí infringió su deber objetivo de cuidado como conductor. Y ya está. Y estamos todos de acuerdo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un cambio en la teoría del delito, no motivada por una modificación de la realidad, sino motivada por un cambio de estructuras conceptuales. Y de esos, pues un montón, ¿no? Toda la reformulación que ha tenido el dolo, ¿verdad? De la concepción básica del dolo directo, ahora tenemos el dolo indirecto y el dolo eventual. Y es más, un dolo eventual que va avanzando y muchísimo. Inclusive ya se está cuestionando por parte de algunos autores, Luis Greco, por ejemplo, de si el dolo debe tener voluntad o no, de si no es suficiente con el conocimiento. Porque claro, el momento en que yo tengo el conocimiento de la lesividad de mi conducta, pues ya estoy actuando con dolo y no se necesita, porque además probar la voluntad, ¿cómo pruebo que alguien quería hacerlo? Claro, si una persona agarra y le pega 2 tiros a otra, evidentemente conoce que con eso lo va a matar o lo va a lesionar gravemente. Por lo tanto, la voluntad es irrelevante. Pero claro, ¿qué pasa con esos ejemplos medio borderline, ¿no? En donde una persona pone escopolamina a otra y la víctima muere. La pregunta, ¿quería matarle la persona que le puso escopolamina? Pues evidentemente no. Porque nadie con 2 dedos de frente utiliza escopolamina para matarte, ¿verdad? Seguramente quería violarle o quería robarle o quería, es decir, vulnerar su voluntad para algún fin delictivo, pero no para matarle. Sin embargo, el conocimiento de quien pone la escopolamina, de que está utilizando una sustancia con un alto potencial lesivo, pues hace que se considere que esa persona actúa dolosamente inocente. Claro, sobre todos estos temas debería estar la Corte Nacional de Justicia emitiendo sentencias y jurisprudencia, pero son un desastre, ¿no? ¿Qué sucede si una conducta no cumple con alguno de estos elementos de la teoría del delito? Que no es delito nomás. Claro. Es decir, justamente la teoría del delito nos sirve para verificar si una conducta específica cumple o no con cada uno de los elementos. Claro, no fue realizada con dolo. No es delito si es que solamente existe la forma dolosa. Normalmente se aplica, pero en
el ordenamiento jurídico, por ejemplo, con todos los casos, el tema de los juzgadores, ¿la teoría del delito o no? Cada vez más. Lo que pasa es que, a ver, de la sarta de ignorantes que teníamos hace unos 20 años, a hoy ha pasado bastante. O sea, para que tengan idea, yo fui el primero en salir a hacer una maestría en Derecho Penal fuera del país. Y les cuento un poco como anécdota, cuando fui a estudiar a la Universidad Externado, Bogotá. Empecé clases a las 7 de la mañana, a las 10 tuve el receso y a las 10:15 quería regresarme al Ecuador. Porque no entendía nada. Mis profesores estaban literalmente 80 años atrás conceptualmente. No entendía nada. Y claro, para mí era doblemente traumático, porque ya fui de como 30 años y tenía compañeritos recién graduados de 24 del externado mismo que estaban hechos unas flechas. Y yo en Babbitt, sin saber de qué me están hablando, recién me estaba enterando que había un señor Roxy, un señor Jacob, un señor Kaufman, un señor Strattenberg. ¿Y ha evolucionado el conocimiento dogmático en algo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Al principio, esto era como... Y les cuento de la Central, que supuestamente es la universidad pública de referencia. No tenían ni idea. Tan es así que cuando yo llego y empiezo a dictar clase, yo empecé como profesor de posgrado en la Central, empecé como profesor de máster, paradójicamente. Entonces, claro, ya regreso, empiezo a dar clases, maestría, y un profesor que estaba dando, yo daba ciencias penales y criminología, y había otra materia que se llamaba Derecho Penal. El profesor de Derecho Penal pidió mi salida, porque dijo que yo estoy por poco y dañándoles la cabeza a los estudiantes, que les estoy dando cosas que no aplican para nuestra realidad jurídica. No. O sea, nosotros no es que tenemos un derecho penal diferente, tenemos un derecho más viejo, ¿no? Claro, eso es como decir, oigan, o sea, no debería enseñarse a una persona a manejar un Fórmula 1, porque aquí solamente llegamos a San Remo 1983. Así no funciona. Auto es auto. Y el que puede manejar algo tecnológicamente mucho mejor, puede también manejar la carcacha, ¿cierto? Pero claro, nos demoramos hasta 2014 para que tengamos un nuevo código, porque, ojo, el código penal que teníamos era el código penal de 1939 o 38. Un código penal viejísimo, porque encima de eso fue copia del código penal belga de 1936, que a su vez era copia del código penal francés de 1820. O sea, cuando nació, nuestro código penal anterior nació viejo. Este también nació medio viejito, porque, claro, nos vendieron como que era un Ferrari. No, es un Ferrari, pero tampoco es la carreta de caballos que tenemos. Tiene un montón de contradicciones, barbaridades, porque claro, acá lastimosamente en el Ecuador, pues no delegamos a los que saben, a la academia, sino a los políticos. Entonces, la elaboración de las leyes. Entonces, claro, llegan los políticos y ponen lo que entienden y lo que más o menos logran explicarles los asesores o quienes están detrás de estas leyes, porque no es que ellos inventan la ley, no es que el COVID estaba pensado por nuestros legisladores ecuatorianos. Mentira, nada que ver. En el Ecuador, la instigación es catalogada como una forma de autoría mediática. Vamos a hablar de la famosa del influjo psíquico. A ver, Cuando en la doctrina y en casi todos los países es catalogado como una forma de participación. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, de hecho cuando se discutió, cuando se debatía el Código Orgánico Integral Penal, una de mis observaciones fue que me parecía inadecuado que le metan a la instigación como una forma de autoría y no como una forma de participación. Claro, una cosa es el autor mediato o el autor por dominio de organización y otra cosa es el instigador. Si yo les digo, mátale a tu compañera, tú decides si lo haces o no lo haces. Otra cosa es que yo sea Pablo Escobar, tú seas parte del cartel de Medellín y yo te diga, mata. Eso es otro tema. O que tú seas mi sobrino menor de edad y que yo te diga, mata. Pues claro, sería el caso de autoría mediata. ¿Verdad? Claro. Si yo en estas circunstancias te instigo, ¿qué es la instigación? Y por eso, claro, porque cuando hablan de influjo psíquico dicen, no, es una forma de o telepatía o magia. No, nada de eso. La instigación es la influencia intelectiva, psicológica en otra persona para que cometa un delito.
Bueno, si es física es otra cosa. Pero si yo digo, mira, a ver, hay una casa que está abandonada y que tiene obras de arte aquí a 2 cuadras. Organicémonos. Yo tengo aquí está el plano, tengo hecho además toda una investigación de las horas en las que no hay nadie y de las obras que hay ahí, así que, a ver, ¿quién se apunta? Yo hago el plan y ustedes van y roban. ¿Cómo estoy influenciando yo en las personas que van a realizar el robo? Intelectivamente, psicológicamente. Por eso se habla de influencia psíquica. Que será mucho mayor, por supuesto, si es que existe una relación de dependencia o existe una relación de superioridad jerárquica. Claro, y por eso, obviamente, Correa decía, yo nunca he recibido un centavo directamente, obvio. Por supuesto, para eso le puso a la asesora, la Pamelita Martínez, ¿verdad? Y a los ministros. Entonces, los ministros daban los contratos y doña Pamelita recibía las platas. ¿Cuánto? 18 millones de dólares. Declarado por los propios que dieron la plata, que dijeron, sí, yo di, aquí está, vea, porque eso más, daban con recibo. Pero obviamente ninguno de ellos le entregó a Correa. Pero luego doña Pamelita, en el quipus, porque además no guardaban ni siquiera las formas, es decir, en el correo institucional le mandaba y decía, vea, estos todavía no pagan, dicen que van a pagar con el primer abono, con el anticipo del contrato, que ahí van a pagar y que no sé qué. O estos ya pagaron, pues ya le voy a entregar tanto a tal. Es decir, se repartían por correo electrónico. Y tienen la carcacha de decir, no hay pruebas, y eso más de decir, no, es que me condenaron por influjo psíquico. No, le condenaron por sobornos. Le condenaron en calidad de instigador. Que buena parte de la dogmática, y que claro, los jueces de la primera sentencia, pues al citar autores, pusieron, claro, él que evidentemente ejerció la influencia psíquica, que además que estaba reforzada por la superioridad jerárquica. Era nada más ni nada más que el presidente y el vicepresidente los que estaban disponiendo, primero los que montaron la oficina, adscrita a Carondelet, pagada por Carondelet, y luego a los que le estaban dando cuenta y razón de cómo distribuían la plata. Así de sencillo. Entonces, esto claro, toda la dogmática, o casi toda la dogmática, define a la instigación como la influencia psíquica que realiza una persona. Ahora, ellos mismos, porque además ni siquiera pueden culpar a otro gobierno, ellos mismos, al emitir el COIP, incluyen a la instigación como autoría. ¿Cuál sería la diferencia? En otros países la instigación no está como autoría, sino como participación, y por tanto tiene una pena un poquito menor. Aquí se pusieron a pensar en el sicariato, porque dijeron, uy, vamos a tener un montón de casos de sicariato, en donde el instigador, que es el que paga al sicario, va a zafar. No, el que paga al sicario tiene que tener la misma pena que el sicario. Punto. Por lo tanto, vamos a meter la instigación dentro de las formas de autoría. Ellos mismos hicieron eso. Igual les habrían condenado como instigadores en cualquier... o sea, si esto se hubiera llevado a cabo en España, en Alemania, en Francia, en Argentina, igual les habrían... Pero posiblemente la pena habría sido un poquito menos. Eso nomás. Sino que, claro, dentro de todo el juego, dentro de toda la narrativa política de descalificar el caso, no. Es que el caso del influjo psíquico, ¿no? Un ratito. El delito, cohecho. Sobornos. La forma de autoría, la forma de participación, la forma en que se aplicó, autoría. ¿Por qué? Porque se les consideró como instigadores. ¿Cómo se define la instigación? Por toda la dogmática. Hay un hilo de Twitter donde yo inclusive pongo las capturas de cada uno de los autores. Autores como Jacobs, Roxin, en España, Mirpus, Cerezo, todos hablan de influencia psíquica, porque efectivamente la instigación es eso, es lo que antes nosotros llamábamos en nuestro anterior Código Penal autoría intelectual, el autor intelectual. Doctor, la autoría mediante por coacción, el miedo insuperable, ¿actúan ambas de forma paralela o tienen mismos efectos o es diferente? A ver, son modalidades distintas, pero estamos hablando de una autoría mediata en toda regla. Es decir, si se lo hace por
por coacción, la coacción genera un miedo insuperable, ¿verdad? O si yo soy capaz, hay una línea muy tenue ahí que creo que es irreal. Porque sea por coacción o sea por miedo insuperable, si una persona logra que otra actúe delictivamente, valiéndose además de que es menor de edad o que tiene alguna forma de incapacidad que no le permite entender lo que está haciendo adecuadamente, ahí estamos hablando de autoría mediata. En primer lugar, para agradecer al doctor por su vasto conocimiento que nos viene a exponer y compartir aquí a todos los estudiantes de parte de la universidad. La pregunta viene relacionada en base al derecho penal, que sabemos muy bien que va avanzando y la realidad social en base al Ecuador va surgiendo, pero de manera paulatina. ¿Usted recomendaría que es un ámbito más prestigioso de coger los mismos delitos que se encuentran estipulados en diferentes partes del mundo, ya que ellos se encuentran más avanzados a nuestro derecho penal? De antemano, muchísimas gracias. Oh, gracias por la pregunta. Mira, yo creo que el fenómeno globalizante hace que nuestras sociedades cada vez compartan más elementos. Es decir, el avance en comunicación, el avance en información, las redes sociales han reconfigurado nuestra sociedad de un montón de maneras. No necesariamente para bien, en algunos casos. Ahora la comunicación es más impersonal, ahora hasta la cabeza funciona diferente. Cuando yo tenía la edad de ustedes, yo era una guía telefónica ambulante, pues me sabía los números de teléfono de todo el mundo porque tocaba. Además no había el aparatito ¿no? Ahora no me sé el teléfono ni de mi mamá, porque todo está en el dispositivo. Y sí, claro, las sociedades han ido cambiando, las formas de delincuencia también, pero no es cuestión de copiar por copiar, es decir, no es cuestión de decir, ¿qué están haciendo en Alemania y vamos a hacer exactamente lo mismo para...? No. ¿Por qué? Porque el derecho penal tiene que ser un reflejo de la sociedad en la que se aplica. Tiene que tomar en cuenta las circunstancias sociales en las que se aplica, y por eso muchas veces estas teorías, que pueden ser muy interesantes, cuando se trata de aplicar en el país, pues resultan totalmente inefectivas porque tenemos una cultura de cumplimiento normativo diferente. Como anécdota, yo tengo un hijo que es más o menos de la edad de ustedes, de 21 años, pero cuando él era chico y estábamos en Alemania, tenía como 4 o 5 años, apenas llegábamos por la diferencia de 7 horas, pues no se dormía ni de chiste, porque claro, las 9 de la noche de allá, para él eran recién las 2 de la tarde, su horario biológico. Así que teníamos con su mamá que salir a caminar por la ciudad. Vimos una ciudad pequeñita, muy bonita, que se llama Göttingen. Y claro, a las 2 de la mañana, casi 3 de la mañana, recién ya cansados, lo regresábamos después de caminar por todo lado, regresábamos al apartamento para que duerma. Y regresando un día, como 3 de la mañana, pues nos topamos un semáforo que estaba en rojo para peatón, y había 4 chicos más de unos 17 años. No venían con un solo carro. Y a ninguno de estos chicos alemanes que estaban ahí se les ocurría siquiera pasarse en la calle mientras no camina el semáforo. Sin embargo, pues mi hijo, que tenía 5 años, regresaba y decía, "Pa, ¿pero por qué no pasamos? Si no viene ni un carro". Entonces, claro, eran 2 culturas totalmente diferentes de cumplimiento normativo, mientras que para los chicos de estos de 17 años, que además estaban en la edad de la rebeldía y la transgresión, no se les ocurría siquiera la posibilidad de pasarse. Para el ecuatorianito de 5 era una tontería quedarse parado ahí si no venía carro por ningún lado. Entonces, claro, esas diferencias en el entorno cultural, social, y también generan diferencias en el entorno criminologíco, en el entorno penal. Entonces es importantísimo que podamos generar teoría propia, que podamos generar data propia, que podamos generar estructuras conceptuales propias basadas en nuestra realidad y en nuestra propia experiencia. Doctor, ¿qué considera usted que debe evolucionar en el derecho penal ecuatoriano en torno a la teoría del delito? Bueno, yo creo que es necesario que las nuevas discusiones, que los nuevos debates, los debates sobre el dolo, los debates sobre la culpa, sobre la omisión,
sobre las nuevas formas de criminalidad, sobre la responsabilidad, las nuevas formas de autoría aplicadas al entorno empresarial, económico, e inclusive ahora aplicadas al metaverso y al nuevo entorno digital. Pues eso tenemos que debatir. Es decir, no podemos seguir esperando que otros hagan nuestro trabajo para luego ir y copiar mal. Así no funciona, así no puede caminar adecuadamente el derecho. Yo creo que el derecho tiene que ser pensado desde el Ecuador, para el Ecuador, y para esto, pues evidentemente, en mucho contamos con ustedes, ¿no? Porque hoy por hoy los abogados pues se están formando de mucho mejor manera de lo que se formaban anteriormente. Es más, yo estoy seguro que todos ustedes ahorita que están en la mitad de la carrera estarán pensando dónde van a estudiar después de que terminen la carrera. Lo que antes ni siquiera se la planteaba. Bueno, termino la carrera y ya está, y me dedico a trabajar y abro mi oficinita y listo. No, ahora estoy seguro que el 90% de ustedes, si no es el 100%, estará pensando en, bueno, ¿cómo hago para, si es posible, irme del país, estudiar en algún otro sitio, prepararme mejor, formar? Entonces, claro, han ido cambiando las prioridades y los intereses de los abogados, y yo creo que en eso sí para bien. Tal vez alguien alguna otra pregunta. Buenos días, doctor. Placer. El artículo 1 de nuestro COIP menciona la finalidad del derecho penal como poner fin a la arbitrariedad del poder punitivo. En este sentido y con lo que usted nos mencionaba de la importancia en su momento de la teoría causalista, en este momento de la teoría finalista, y datos importantes como el dolo o el dolo eventual, ¿cree usted que el Ecuador tal vez, o en sí la realidad latinoamericana que se mantiene a la par, podríamos decir, está acogiendo de buena manera todos los preceptos de esa teoría finalista, o a su vez se encuentra en un periodo de transición a lo que podría ser un neofinalismo o una nueva teoría? Un postfinalismo. Sí. Bueno, yo creo que ni en Latinoamérica ni en Europa ya podemos hablar hoy por hoy. No digo que el finalismo está muerto, pero lo que sí, el finalismo es una etapa del derecho penal muy importante que ya fue superada. Hoy por hoy los debates ya no hay esa discusión de Belzel y Metzger sobre la ubicación del dolo. No. Ahora estamos debatiendo otras cosas. Por ejemplo, dolo con o sin voluntad. Ese es uno de los debates interesantes. El delito culposo, la omisión. ¿Cuáles son las teorías que nos permiten explicar adecuadamente el delito omisivo? Las nuevas formas de autoría. ¿Qué pasa con la autoría en el ámbito empresarial? Es decir, hay muchísimos temas que no se han debatido y que no se han tratado, y eso es lo grave, no han sido tratados jurisprudencialmente todavía. Y eso sí es complicado. Porque si hay un espacio en el que el derecho tiene que desarrollarse, no solo es en el legislativo, sino en el judicial. La mayor cantidad de desarrollos dogmáticos en Alemania, por ejemplo, se han producido por sentencias del Tribunal Supremo alemán, no por los cambios en la legislación penal. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, doctor, quisiera agradecerle por la intervención que ha tenido en torno a explicarnos sobre la evolución de la teoría del delito a nivel global y de igual manera en el tema jurídico ecuatoriano. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio, agradecemos bastante y reconocemos el hecho de que usted haya podido movilizarse en la ciudad en la cual usted radica. De igual manera conocemos de su alto nivel académico que usted tiene. Actualmente se encuentra también en la Universidad Central del Ecuador. Nos acaba de indicar que también le han delegado una nueva función. El mejor de nuestros éxitos para usted, doctor. Gracias por estar aquí. Esperamos seguir contando con usted en estos espacios académicos y también que los jóvenes puedan incentivar también este tipo de espacios a través de la universidad, tal vez en un futuro con conferencias magistrales de igual manera. Eso nada más, doctor. Muy amable. Muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por estar acá. Espero que esta pequeña charla, que ha sido más informativa que académica, haya estado a la altura de las expectativas. Para mí siempre será un gusto más volver a mi Riobamba natal, en Suica.
Y me fui muy chiquito porque mis padres estudiaban en Quito. No había la UNACH todavía. Mi viejo es abogado, mi mamá es psicóloga. No habían esas carreras en esa época. Y por eso tuvieron que emigrar, poder formarse. Y por eso también, de paso, pues, tuve que emigrar yo, pero siempre he estado muy pendiente de hacer político en mi provincia y oficio. Así que muchas gracias por haberme invitado y vamos a poder compartir un espacio. Así es, Doc. Bueno, en el espacio del podcast que tendremos en la tarde, conversaremos un poco más. Si pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan conocer un poco más de la persona, de cómo fue su manera de profesionalizarse, cómo fueron sus inicios, cómo fue su etapa de pasante, chasqui, cosas así. Entonces, muchas gracias a todos los que están presentes aquí. Gracias, Doc. Muy amable. Muchas gracias.